Mis hermanas y hermanos, si recuerdan, el domingo pasado el Evangelio hizo referencia a lo que hace al dinero. ¿Recuerdan? Hablaba de la riqueza, cómo Jesús entendía el dinero, la riqueza, todo lo que significa el atarse a ese ídolo que se ha convertido de la sociedad. Un Dios que es tan importante para muchos que les hace olvidar al Dios verdadero y les hace olvidar lo que tiene que ser la vida. Hoy el Evangelio nos habla del poder, cómo Jesús entendía el poder y cómo los cristianos hemos de entenderlo. Para poder entender bien esta lectura, hemos de situarnos históricamente en Israel, lo que entendían los judíos de entonces y muchos también actualmente, como el Mesías que tenía que venir a instituir su reino. Los judíos en general entendían el Mesías como alguien que vendría a reinstaurar la independencia de Israel. Ustedes saben que Israel estaba dominada por el imperio de entonces, así como el imperio de ahora es Norteamérica, ¿no? Que quiere dominar todo y quiere controlar todo. Y provoca guerras por todas partes. Y el más grande terrorista que hay en el mundo entero no son el ISIS, ni siquiera los grupos de Al-Qaeda. No, los peores terroristas ahora son los norteamericanos. Los que hacen más armas, los que provocan más guerras, los que invaden más países. Entonces eran los romanos. Y los romanos habían invadido Israel y lo consideraban como una provincia de ellos. Y los judíos se sentían, como es lógico, oprimidos y entendían que el Mesías vendría en un gran caballo con armas y haría una guerra y echaría del país a los romanos y se volvería otra vez a un Israel libre, a un Israel, digamos, autónomo. Era un mesianismo muy político, un mesianismo de querer ser libres de la opresión del imperio que era entonces Roma. Ahí se entiende un poquito lo que los apóstoles entendían que Jesús iba a ser. Iba a ser el Mesías que iba a liberar a Israel, pero una liberación política, una liberación como un Estado subyugado para sacarlo de la opresión y la esclavitud que vivían tan terrible, porque era realmente terrible, en tiempos del siglo I. Por eso, toda la vida de Jesús, cuando los apóstoles hablan, entienden el mesianismo de Jesús así. Prácticamente nunca entendieron el mesianismo de Jesús como él lo explicaba, o no lo quisieron entender porque era demasiado grande para su mentalidad. Dos discípulos le piden estar uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. No eran tontos. A la derecha se sentaba el vice y a la izquierda se sentaba el que llevaba la economía del reino. No está mal, ¿eh? Pedían los mejores sitios. Yo me pongo ahora en el sitio del nuevo intendente y me imagino que habrán ido ya los colorados que le han apoyado a pedirles: yo quiero ser tal, yo quiero tener cual, a mi hija dale esto, a mi hijo dale aquello. Me imagino, no es que yo lo sepa, pero me lo imagino conociendo cómo somos aquí. Enseguida a buscar sitios, a buscar poderes, a buscar poder controlar yo a los demás. El poder, como dice Jesús, las naciones, los gobernadores quieren hacer valer su autoridad. Los gobernadores, los que mandan, quieren hacer valer que ellos mandan y que ustedes tienen que obedecer. Y en Paraguay ocurre eso. Los que tienen un poquito así, que son directores de algo, ya se creen todopoderosos. O se llevan una bata blanca o una americana en una corbata. Ya se piensan por encima de los pobres, encima de los demás, y nos damos cuenta como enseguida se la mandaba, yo mando, ¿no?
¿Recuerdan ustedes en el tiempo de las elecciones como iba una mujer diciendo, yo soy autoridad? Yo soy autoridad gritando. La autoridad no tiene que gritar. ¿Por qué? Porque tenemos muy metido dentro que queremos dominar y controlar a los demás. Nos gusta. Nos gusta controlar y dominar. Nos gusta tener algo que me ponga por encima de los demás. No nos ponemos, ven, como yo voy vestido, que se nota quién manda en la iglesia. El que va vestido raro, ese es el que manda, ¿no? Siempre nos vestimos raros, nos ponemos sombreros. Los militares, a la policía que llevan unos sombreros que tienen un palmo aquí, que les hace crecer como si fueran súper grandes, ¿no? Vestidos así con medallas y con cosas, que se note quién manda, ¿no? Siempre nos ponemos cosas raras por encima para que se note quién manda. El poder, que es el que motiva en nuestro país la corrupción y el que ha hecho que lo pasáramos tan mal durante estos últimos 2 años en nuestro pueblo, con calumnias, gritos, mentiras, corrupciones. El poder, que no solamente es una tentación para todos, sino que da envidia. Fíjense ustedes cómo dice, los discípulos cuando vieron lo que pedían estos dos, se enfrentaron con ellos. No eres tú que tiene que estar a su derecha, soy yo, que soy más. Y se pelearon entre ellos para ver quién iba a tener más poder, quién iba a mandar más. Hay otra escena del Evangelio muy parecida a esa. ¿Qué iban discutiendo ustedes por el camino? Les pregunta Jesús una vez. Pues la discusión que tenían era a ver quién era más importante en el reino de Dios. Jesús intentó desde el principio explicarles que el poder está en la cruz. Y que aquel que quiera ser el primero, el que quiera tener autoridad, el que quiera ser de verdad una autoridad respetada y amada, tiene que ser sirviendo. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Le da la vuelta completamente a lo que la sociedad, los partidos políticos, la iglesia, cuidado que la iglesia no escapa de eso, el obispo con su mitra aquí encima, que se note quién manda, y con un báculo, y vestido de color rojo, y esto y aquello siempre. No, hay que mostrar quién manda. Y la iglesia, desde el siglo I, cuando empezó, el siglo II, después del primer milenio, ya se ocupó de copiar los modelos civiles. El señor feudal, los príncipes de la iglesia, los emperadores, el papa era el gran emperador, y hemos ido copiando y olvidando el evangelio. La iglesia igual, ¿no? Somos seres humanos iguales los miembros de la iglesia, somos todos nosotros. Lo que dicen en San Roque, los tupaogua, somos todos los bautizados. El poder siempre carcome, siempre es una tentación grande para todos y todas. Por eso Jesús le da la vuelta completamente a la ideología y la mentalidad que tiene la gente, que tenemos todos. Que no, así no es. Así no es como yo quiero un mundo en que todos somos iguales, en que no hay nadie que esté por encima de otros, en que tenemos servicios diferentes. Yo tengo servicio de país, decía un miembro de esa comunidad muy simpático, decía, el país es la autoridad de este pueblo. Yo nunca me he considerado autoridad de San Roque. No mando ni en mi casa. No. Jesús nos presenta otra manera de crear un mundo donde podamos convivir con fraternidad, donde podamos ser ciudadanos libres, miembros de las comunidades políticas o religiosas, que nos sintamos crecer como personas, maduros, libres, autónomos, con capacidad de decidir, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad suficiente para madurar. Y ese estilo es el servicio, no el poder. El servicio de ayudar al otro a ser el mismo,
El servicio de ayudar a los que no tienen a que puedan tener. El servicio de humanizar nuestras relaciones, que sean relaciones realmente afectivas y no de interés. Yo voy contigo porque tú me das, como pasó en las elecciones, ¿no? A pagar, a pagar, a pagar. Millones que corrieron para yo tener el poder y decir, Sheila mandaba. ¿Saben ustedes qué dijeron una vez por la radio de esa emisora rara, pirata? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando ganemos es echar al país del pueblo. ¿Y eso lo dice un servidor del pueblo? ¿Eso lo dice uno que quiere construir una comunidad? No, eso lo dicen los que, corrompidos por el dinero, se corrompen por el poder y buscan solamente el mal y la destrucción. Porque el poder hace eso. El poder, que no es diferente poder y autoridad, pero el poder lo que hace es buscar la destrucción del otro para poder estar por encima del otro. Y cuando alguien me molesta, ¿saben qué hago? Lo echo, lo saco de mi camino, sea con violencia, sea como sea. Porque el poder solamente puede imponerse por la violencia. A ver, díganme ustedes si alguna vez han visto a la policía, ¿cómo se llama esta? La que tiene la porra. Hombre, la policía que pega, que siempre está pegando. Sí, los cascos azules, no me salía. Los cascos azules, ¿han visto alguna vez pegar a los ricos? ¿Han visto alguna vez? No solamente en Paraguay, en cualquier sitio. Los que corren delante de los jinetes y delante de la policía siempre son campesinos, gente pobre, indígenas. Los más pobres de la sociedad son los que el poder utiliza, su poder, para controlarlos. Hace poquito, como ustedes saben, el presidente ya promulgó la ley que quien ocupe un terreno, una propiedad privada, le pueden encerrar en la cárcel por 10 años. Es decir, un campesino que luche por sus derechos de tener un terreno puede ir a la cárcel 10 años por luchar por sus derechos: tierra, trabajo y techo. Las 3 T's que dice el Papa Francisco. Esos que se declaran tan cristianos y que leen la Biblia todos los días. En cambio, todos los que tienen tierra mala vida, que sabemos nombres y apellidos, porque está publicado esto, esos no solamente no están en la cárcel, sino que además están en el Parlamento, son presidentes del gobierno y todo el mundo les hace reverencias. Porque el poder se mantiene así, a costa de la violencia. El ejército y la policía está hecho para defender el dinero de los poderosos. No está para defender a los pobres. ¿Ustedes han visto a ese grupo de policía que se llaman los linces? ¿Los han visto? ¿Ustedes han visto alguna vez que aporreasen a un rico? ¿Que tirasen al suelo a un niño rico? ¿No? A jovencitos pobres, humildes, que están por la calle, haciendo bien o mal, da igual, pegándoles, maltratándoles, como una policía fascista. No los verán, ¿no?, controlando las zonas donde están los ricos y poderosos y los que llevan esos coches grandísimos, borrachos manejando. Pero no. El poder necesita la violencia para mantenerse. Y así lo hace. Y Jesús lo sabía muy bien y lo experimentó en su vida. Utilizaron su poder religioso, el poder político, el poder de los poderosos para matarlo. Él experimentó en su vida algo que veía todos los días, porque los romanos oprimían realmente al pueblo. Y una vez más nos dice, así no. El que quiera ser el primero, que sea el último. Y el más grande, el servidor de todos. Porque la única manera de construir un mundo diferente, igual, fraterno, no está en la violencia, no está en el poder, está en el servicio. Y los discípulos no lo entendieron.
Solamente lo entendieron después de que vieran a Jesús muerto y resucitado. Y a pesar de estar con él 3 años, nunca entendieron que ese servicio lleva a la cruz. Pero es que nosotros en el mundo y la Iglesia llevamos 2000 y pico de años hablando de Jesús y la Iglesia misma no hace caso de las palabras de Jesús. Estaba escuchando una clase otro día sobre la sinodalidad y el profesor decía: no hay ni un solo documento de la Iglesia que hable de obispos o de curas o de cosas así o de diáconos, ninguno que cite este texto de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo escondemos, igual que el del dinero, ¿no? Lo escondemos para así tranquilizar nuestras conciencias. Pero la voz de Jesús resuena una y otra y otra y otra vez. Yo he venido para servir y no para ser servido. Yo les lavo los pies a ustedes, hagan lo mismo unos con otros. Yo he venido como el que sirve, no como el que se sienta en la mesa a ser servido. Yo soy el criado, dijo Jesús. Y el que quiera ser el primero, que sea servidor de todos. A ver, que sea así.